madre dijo que mis hijos comieran las sobras porque no eran invitados. Mi hermana exigió que yo pagara toda su comida de la semana, y mi padre me mandó a poner la mesa como si fuera su sirviente. No dije nada. Me llevé a mis hijos a un restaurante elegante, y con una sola llamada, desaté el caos en su cómoda burbuja. Me llamo Esteban, tengo 34 años, y soy padre soltero de 2 hijos increíbles, Camila, de 10 años, y Bruno, de 12. Mi hermana, Verónica, de 36, siempre fue vista como la hija perfecta por nuestros padres. Se casó con un hombre con buena posición, vive en una casa elegante, y por alguna razón, eso hizo que sus hijos parecieran más merecedores de cariño y atención que los míos. Era un domingo como cualquier otro cuando llegué con mis hijos a casa de mis padres. Nos habían invitado a lo que, supuestamente, sería una cena familiar. Mis padres, Rafael y Claudia, ambos ya en sus 60, aún vivían en la misma casa suburbana donde crecimos Verónica y yo. Una casa cargada de recuerdos, algunos entrañables y otros cada vez más dolorosos. Verónica ya estaba allí con sus mellizos, Isabela y Mateo, de 8 años. Estaban desparramados en el sofá del salón como si les perteneciera, cada uno con su tablet, ignorando completamente a los demás. Mis hijos, por su parte, esperaban junto a la puerta con educación, aguardando a ser saludados. «Ah, qué bien, ya llegaron», dijo mi madre sin despegar los ojos de su teléfono. «Verónica, querida, ¿qué quieren tú y los niños para cenar? Pensaba pedir comida de ese restaurante italiano que tanto te gusta». Verónica apenas levantó la vista mientras se pintaba las uñas de un rosa chillón. «Los mellizos quieren pizza, pero asegúrate de que sea de Don Alberto, no de ese lugar barato que sueles pedir. Y para mí, la pasta con mariscos, con camarones extra». «Por supuesto, cariño», respondió mamá, ya buscando el menú en su celular. «¿Y ustedes dos?», le preguntó a los niños, con una voz tierna que pocas veces les he escuchado. Isabela levantó la vista con esa expresión de superioridad que tanto detesto. «Yo quiero pizza con extra queso y pepperoni». «Y Mateo con salchicha también». «Perfecto. Abuela se asegurará de que tengan exactamente lo que quieren». Mi padre, desde su sillón, intervino sin mirar ni una sola vez a mis hijos, que aún seguían de pie, callados y pacientes. Camila me tiró suavemente de la manga. «Papá, ¿cuándo podemos decir qué queremos nosotros?». Le apreté la mano. «Solo espera un poco, hija». Pero los minutos pasaban. Mi madre seguía revisando el menú, preguntando a Verónica sobre entradas y postres. Mi padre le ofrecía bebidas y botanas a los mellizos mientras los míos seguían ahí, como fantasmas transparentes. Sentí como la rabia y la tristeza me apretaban el pecho otra vez, como tantas otras veces. Finalmente, Camila se adelantó con esa inocencia valiente que solo tienen los niños. «Abuela, ¿qué podemos cenar Bruno y yo?». El silencio fue tan espeso que parecía llenar la habitación. Mamá alzó la vista con expresión molesta, como si Camila la hubiera interrumpido en algo de suma importancia. «Ustedes pueden comer lo que sobre en la cocina. No son invitados», respondió con voz tan fría como el hielo. Fue como recibir un golpe en el estómago. Pero lo que vino después fue aún peor. Verónica alzó la vista de sus uñas con una sonrisa burlona, esa que solía mostrar de niña justo antes de meterme en problemas. «Y no olvides que esta semana me quedo aquí, así que tú cubres mis comidas. Es lo menos que puedes hacer, ya que mamá y papá te dejan usar el cuarto de huéspedes». «¿Qué?». Yo no me estaba quedando allí. Vivo a 20 minutos, en mi propio apartamento. Antes de poder siquiera reaccionar, mi padre soltó la estocada final. «Anda, pon la mesa como buen sirviente», dijo sin mirarme siquiera, mientras seguía viendo los resúmenes deportivos en la televisión. El silencio solo fue roto por el sonido de mi corazón haciéndose añicos. Miré las caras de mis hijos. Los ojos de Camila comenzaban a llenarse de lágrimas, y la mandíbula de Bruno estaba tan apretada que me vi reflejado en él. Eran lo suficientemente mayores para entender exactamente lo que acababa de pasar. Pude haber gritado, haber exigido explicaciones, haber preguntado por qué mis hijos eran tratados como si no valieran nada en casa de sus abuelos. Pude haberle reclamado a Verónica por ofrecerse a mi costa, cuando ella conduce un BMW y yo apenas mantengo un viejo Honda. Pero no dije nada. A veces la mejor respuesta es la paciencia. «Vamos, chicos», dije, con voz más firme de lo que imaginé. «¿No vamos a cenar aquí, papá?», preguntó Bruno, confundido. «Vamos a un lugar mejor», respondí, tomando sus manos y dirigiéndome a la puerta. «¿A dónde van?», preguntó Verónica, molesta por la repentina salida. «Fuera», fue todo lo que dije, sin girarme. «No esperes que te guardemos comida», añadió mamá con desprecio. No respondí, solo seguí caminando con mis hijos hasta llegar al auto. Una vez que nos acomodamos y comenzamos a alejarnos, Camila rompió el silencio. «¿Por qué fueron tan malos con nosotros, papá?». Apreté el volante con fuerza. «No lo sé, hija. Pero ¿sabes qué? Vamos a cenar mucho mejor que ellos». «¿A dónde vamos?», preguntó Bruno. Por primera vez en todo el día, sonreí. «A El Roble, ese restaurante elegante del centro». Los dos se quedaron boquiabiertos. Siempre lo habíamos visto al pasar, pero jamás habíamos entrado. Era el tipo de sitio donde una comida costaba más que toda mi compra semanal. «Pero papá, eso es muy caro», dijo Camila, tan práctica como siempre.
esta noche vamos a celebrar. ¿Celebrar qué? Que merecemos algo mejor, respondí. La anfitriona del Roble fue todo lo que mi familia no había sido, cálida, amable y sinceramente feliz de vernos. Nos condujo a una mesa hermosa junto a la ventana. En minutos teníamos pan recién horneado, agua con limón y un menú que hizo brillar los ojos de mis hijos. ¿De verdad puedo pedir lo que quiera? Susurró Camila. Lo que quieras, mi amor. Bruno pidió un filete como los adultos, y Camila eligió tiras de pollo con papas trufadas. Yo pedí salmón y una copa de vino que no me podía permitir, pero ese momento lo valía. Mientras esperábamos la comida, me levanté y salí al pasillo para hacer una llamada importante. Sí, respondió mi padre. Hola, Rafael, soy Esteban. ¿Por qué llamas? ¿Vas a volver para poner la mesa? No. No voy a volver. Solo quería informarte que hice algunas llamadas. Primero, a la empresa que administra tus propiedades en alquiler. El silencio se apoderó de la línea. Como sabes, llevo 5 años haciéndote la contabilidad, gestionando inquilinos, coordinando reparaciones, declarando impuestos, y todo sin cobrarte ni un centavo, solo porque somos familia. ¿A dónde quieres llegar? A que desde hoy, renuncio. Efectivo de inmediato. También contacté a tus inquilinos. Les avisé que necesitarán otra persona para cualquier problema, porque ya no seré su contacto. No puedes hacer eso. Sí que puedo. Nunca firmamos un contrato. Nunca fui empleado tuyo. No hay preaviso que cumplir. Ah, y también hablé con tu contador. Todos los documentos fiscales que necesitas para este año están en mi casa, en mis archivos. Tendrás que encontrar a alguien más que los organice y se los lleve al señor Torres antes del próximo mes. Escuchaba su voz entrecortada al otro lado de la línea, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Pero aún no había terminado. Y eso no es todo, continué, sorprendentemente sereno. También llamé al esposo de Verónica, David. Tuvimos una charla muy interesante sobre cómo ella planeaba quedarse toda la semana en su casa y esperaba que yo cubriera sus comidas. Él se mostró bastante confundido, sobre todo porque, según lo que él sabía, Verónica iba a visitar a una amiga de la universidad, Rebeca, en Chicago esta semana. Se hizo un silencio largo, incómodo. Al parecer, David ya sospechaba de las desapariciones de Verónica, y quedó muy interesado en saber sobre esas estancias prolongadas en casa de mis padres. Bastante interesado, de hecho. Esteban, tienes que... No he terminado, lo interrumpí. También hablé con Patricia. Patricia es la hermana de papá, la matriarca de la familia. Es quien supervisa el fideicomiso familiar que complementa los ingresos de jubilación de mis padres. Le conté cómo habían estado tratando a mis hijos. Al parecer, llevaba tiempo preguntándose por qué Camila y Bruno nunca aparecían en las fotos familiares que le mandaban. Su reacción fue inmediata. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Son mis hijos, los mismos que ustedes han menospreciado una y otra vez, a pesar de que siempre los han querido sin condiciones. Mi voz empezó a quebrarse. Patricia está de acuerdo conmigo, y está profundamente decepcionada de ustedes. Colgué la llamada y regresé al restaurante, donde mis hijos no cabían de emoción frente a los enormes cortes de carne que acababan de llegar a la mesa. Mamá, esta es la mejor cena del mundo, dijo Bruno, intentando cortar el filete como un adulto. De verdad lo es, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, lo sentía de verdad. Ya íbamos por la mitad del postre, un pastel de chocolate fundido que compartíamos los tres, cuando el teléfono empezó a sonar. Era mamá. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego papá. Buzón de nuevo. Después Verónica. Lo mismo. Finalmente, papá otra vez. Esta vez atendí. Esteban, tienes que regresar ahora mismo, dijo, con voz tensa, al borde del pánico. No lo creo, respondí, con calma. Tu hermana está teniendo una crisis. David vino hace una hora, furioso, preguntando por qué Verónica le mintió sobre su viaje. Le dijo que iba a ver a unas amigas, pero en realidad venía aquí. Está hecho un desastre. Eso suena como un problema de Verónica, no mío. Y tu tía Patricia llamó. Está furiosa con nosotros. Amenaza con revisar nuestra asignación mensual del fideicomiso. Me alegra escuchar eso. Esteban, por favor, necesitamos que regreses. Podemos arreglar esto. Necesitamos ayuda con las propiedades en alquiler y con los documentos de impuestos. Papá, lo interrumpí, ¿recuerdas lo que me dijiste esta noche? Hubo una pausa. ¿Qué? Me llamaste sirviente frente a mis hijos, tus nietos. No era mi intención. Sí lo era. Y mamá les dijo que podían comer sobras. ¿Sobras? Papá, como si fueran animales. ¿Solo estábamos? No. No estaban solo haciendo nada. Fueron crueles. Lo han sido durante años. Y yo lo aceptaba, esperando que cambiaran. Pero hoy, frente a mis hijos, demostraron quiénes son realmente. Podemos hablar de esto, Esteban. Ya estamos hablando. Y esto es lo que va a pasar. Van a contratar a un administrador profesional para sus propiedades en alquiler. También a un contador para sus impuestos. Y van a lidiar ustedes mismos con todo el drama familiar que involucra a Verónica. Pero no podemos costearlo. Claro que pueden. Han tenido mis servicios gratuitos durante 5 años. La administración profesional cuesta alrededor del 12% de los ingresos de alquiler. La contabilidad unos $300 al mes. Han estado ahorrando casi 6.000 al año usándome como mano de obra gratuita.
Silencio. Seguro estaba haciendo los cálculos. Y papá, si quieren volver a ver a Camila y Bruno, tú y mamá tendrán que disculparse. De verdad, nada de siento que te hayas sentido mal. Una disculpa real por cómo los han tratado. No seas dramático, Esteban. No estoy siendo dramático. Estoy siendo padre. Mi responsabilidad es proteger a mis hijos, incluso si eso significa alejarlos de sus propios abuelos. Colgué y puse el teléfono en silencio. ¿Quién era, papá? Preguntó Camila, con chocolate en la barbilla. Nadie importante, cielo, respondí. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes. Entre los más destacados, de mamá: Esteban, llámame ya. Esto es ridículo. De papá: tu tía quiere una reunión familiar. Amenaza con recortar la asignación. De Verónica: gracias, hermano. David quiere divorciarse ahora. Espero que estés feliz. Otro más de ella: voy a decirle a mamá y papá que estás envenenando a Camila y Bruno contra la familia. Y finalmente, de un número desconocido que luego descubrí que era de David: gracias por decirme la verdad sobre los viajes de Verónica. Llevaba meses sospechando que algo no estaba bien. Hice café, preparé a los niños para la escuela y no respondí a ningún mensaje. Pero siguieron llegando durante los días siguientes. Para el almuerzo del martes, el teléfono no paraba de vibrar. Finalmente lo apagué y me concentré en el trabajo, aunque la ansiedad se apoderaba de mí. ¿Me habría pasado de la raya? ¿Estaba destruyendo a mi familia? Esa tarde, mientras conducía a casa con los niños, Camila iba en el asiento trasero con una sonrisa de oreja a oreja. Papá, ¿adivina qué?, dijo emocionada. Le conté a mi maestra sobre la cena elegante de anoche, y me dijo que sonaba maravilloso. Me preguntó si celebrábamos algo especial. ¿Y qué le dijiste?, le pregunté, curioso. Le dije que celebrábamos lo geniales que somos, respondió Camila, sin dudar. Desde el asiento trasero, Bruno soltó una carcajada. Camila, eso no fue lo que papá dijo. Lo sé, pero así se sentía, respondió ella. Y entonces lo entendí. Por primera vez en mucho tiempo, mis hijos se sintieron especiales. No como una carga, no como si estorbaran. Solo, importantes. Mi hija de 8 años había puesto en palabras lo que yo había sentido durante años, que para nuestra familia, simplemente existir ya era molesto. Esa noche, después de que hicieron la tarea y se fueron a dormir, encendí de nuevo el teléfono. Más de 60 mensajes y 25 llamadas perdidas. Pero entre las recriminaciones familiares, encontré algunas sorpresas. David me había escrito varias veces: Esteban, sé que esto es incómodo, pero ¿podemos hablar? Hay cosas sobre el comportamiento de Verónica que creo que deberías saber. Cosas que me preocupan desde hace tiempo. Incluso mi vecina, la señora Chen, me dejó un mensaje de voz. Esteban, querido, te vi salir ayer con los niños también vestidos. Espero que hayas tenido una buena noche. Te mereces cosas buenas. Entre los muchos mensajes que recibí, hubo uno que me sorprendió más que el resto. Era de mi prima Raquel, hija de Patricia. Hacía meses que no hablábamos. Me escribió: Esteban, mamá me contó lo que pasó. Estoy tan orgullosa de ti por haber enfrentado finalmente al tío Rafael y a la tía Claudia. Camila y Bruno tienen suerte de tener una madre tan valiente como tú. Esos mensajes me recordaron que no toda mi familia extendida había estado ciega ante lo que sucedía. Algunos solo esperaban el momento en que yo por fin dijera lo que llevaba años callando. Esa misma noche, hacia las 10, sonó el timbre de mi casa. Me asomé por la ventana y vi a Verónica en el porche. Llevaba el mismo conjunto elegante de 2 días antes, ahora arrugado, el maquillaje corrido, el cabello hecho un desastre. Dudé en abrirle. Parte de mí no quería, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué haces aquí, Verónica?, pregunté a través de la puerta. Esteban, por favor, necesito hablar contigo, dijo con voz apagada. David me echó de la casa. Contra mi mejor juicio, abrí. El aspecto de mi hermana era lamentable, como nunca antes la había visto. Esa mujer segura de sí misma que solía sonreír con arrogancia, había desaparecido. Frente a mí solo quedaba alguien rota. ¿Puedo pasar?, murmuró. Asentí con la cabeza y le indiqué que entrara sin hacer ruido. Los niños ya estaban dormidos. Caminó tambaleándose hasta el sofá viejo del salón y se dejó caer. Nos quedamos mirándonos en silencio un momento. Arruinaste mi vida, dijo por fin, sin rabia, solo agotamiento. Yo solo dije la verdad, respondí. David quiere la mitad de todo: la casa, los autos, hasta los fondos universitarios de los niños. Está contratando a un abogado especializado en divorcios por infidelidad. Dice que mentir sobre mi paradero lo considera comportamiento sospechoso. Se rió con amargura. Me senté enfrente, manteniendo la distancia. ¿Y qué esperabas?, pregunté. No creí que fuera tan grave. Solo necesitaba algo de espacio. El matrimonio puede ser asfixiante, Esteban. Tú no lo entenderías. Nunca has estado casado, ¿verdad? ¿Y ser padre soltero no es igualmente complicado? ¿O más?, repliqué. David no me adora, como tú crees. Últimamente no hace más que vigilarme, cuestionar todo lo que hago. Me pregunta dónde voy, con quién, por qué necesito dinero. ¿De verdad estás diciendo eso?, la interrumpí. Tienes una vida cómoda, una casa preciosa, un auto nuevo. ¿Te parece opresivo tener que rendir cuentas mientras desapareces días enteros para quedarte en casa de nuestros
padres? Verónica desvió la mirada. No lo entiendes. Tienes razón. No entiendo cómo alguien que lo tiene todo lo echa a perder solo por aburrimiento. Y lo que menos comprendo es por qué trataste a mis hijos como si valieran menos, solo porque tu vida ya no te emocionaba. Ella guardó silencio, hasta que inesperadamente rompió a llorar. No eran lágrimas falsas, eran sollozos reales, feos, que partían el alma. He sido horrible, dijo entre jadeos. Una hermana terrible, una tía aún peor. Pero es que no sé ser otra cosa. ¿A qué te refieres? ¿Recuerdas cuando éramos niños? Mamá y papá siempre nos comparaban. Verónica es tan bonita, tan inteligente. Verónica se casó bien. Me criaron para pensar que mi valor dependía de lo que lograba o de a quien impresionaba. Quise sentir lástima, pero las heridas eran aún demasiado recientes. Eso no justifica cómo has tratado a Camila y a Bruno. Lo sé. Ayer, cuando vi a tus hijos parados en la entrada, esperando ser reconocidos, me vi reflejada en ellos, igual que tú cuando éramos chicos, siempre intentando llamar la atención de mamá y papá mientras ellos me consentían a mí. ¿Tú, estabas celosa?, pregunté, sorprendido. Sí, de ti. Tú tienes hijos que te quieren de verdad. ¿Sabes lo que Isabela me dijo la semana pasada? Que estaba contando los días para irse a un internado porque ya no quería vivir conmigo. Tiene 9 años. Y Mateo apenas me habla, salvo cuando quiere algo. Pensé en mis hijos, en cómo corrían a abrazarme cuando los buscaba en la escuela, en cómo me pedían cuentos antes de dormir, cómo me contaban sus sueños y temores. Eso no es culpa mía, dije en voz baja. Lo sé, tú siempre has sido el responsable, el hijo correcto, el padre presente. Y yo, ya ni sé qué soy. Nos quedamos callados un buen rato. Podía oír el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de la cocina, la paz de una casa donde los niños dormían tranquilos. ¿Por qué viniste en realidad?, le pregunté al fin. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque eres la única persona que me conoció de verdad, antes de que me convirtiera en esto. ¿Y qué quieres de mí? Saber cómo arreglarlo, cómo mejorar. Quiero ser una persona que mis hijos quieran tener cerca. La observé. Por primera vez en años, vi en sus ojos a la niña que me enseñó a hacer pulseras, que venía a mi cuarto durante las tormentas, que lloró cuando se nos murió el pez dorado. Verónica, no puedo arreglar tu matrimonio ni tu relación con Isabela y Mateo, pero si quieres una relación con mis hijos y conmigo, las cosas tienen que cambiar. ¿Qué cosas? Nada más de esos comentarios sobre que Camila y Bruno valen menos que tus hijos. Nada de esperar que yo mantenga tu estilo de vida. Nada de tratarme como si fuera tu asistente personal. Verónica asintió despacio. Puedo hacerlo, y necesitas ayuda profesional, terapia, consejería, lo que sea. Ya es hora de entender por qué actúas como lo haces. David lleva años diciéndome eso. Tal vez debí escucharlo. Se quedó una hora más. Hablamos con una honestidad que no compartíamos desde que éramos adolescentes. Me contó sobre sentirse atrapada en su matrimonio, sobre las presiones de aparentar, sobre alejarse poco a poco de David sin saber cómo volver. Yo le conté cómo era trabajar 3 empleos mientras ella se quejaba de estar aburrida, cómo dolía ver a mis hijos ignorados, despreciados. No fue una reconciliación mágica. El daño era demasiado profundo, pero fue un comienzo. Antes de irse, sacó un sobre del bolso. Esto es por todas las comidas. Lo calculé desde hace 6 meses. Lo abrí. Contenía $800 en efectivo. Verónica, esto es demasiado. No, no lo es. Probablemente no sea suficiente. Se detuvo en la puerta. Gracias, Esteban. ¿Por qué? Por obligarme a ver en lo que me he convertido. Cuando se fue, me quedé en el salón. Sentí algo de compasión, sí, pero también rabia. Entender las razones de alguien no justifica sus acciones. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, sonó el teléfono. Era mamá. Esteban, tienes que hacer algo con tu hermana. Ella apareció en mi casa pasada la medianoche, completamente descompuesta, llorando sin control. Se instaló en mi antigua habitación y desde entonces no ha parado de repetir que su vida está arruinada. Eso no es mi problema, mamá, le respondí sin rodeos. Por supuesto que lo es. Es tu hermana, y es tu hija, así que encárgate tú de ella. Esteban Alejandro, no me hables en ese tono, replicó, como si aún pudiera reprenderme como cuando era un niño. Casi me reí. Incluso ahora, después de todo lo ocurrido, intentaba imponer su autoridad, pero ya no tenía ningún efecto en mí. Tengo 34 años, mamá. Tengo 2 hijos de los que ocuparme. Verónica es una adulta que tomó decisiones como tal, y ahora le toca enfrentar las consecuencias. Pero necesita el apoyo de su familia, igual que el que le diste a Camila el domingo, insistió. Se hizo un silencio. Luego habló con un tono más bajo. Eso es diferente. ¿En qué es diferente? Verónica está atravesando un divorcio. Necesita ayuda. Y mis hijos necesitan abuelos que los traten con respeto. ¿Qué es más importante para ti? Pasaron varios segundos antes de que respondiera. Estás siendo irrazonable. No, mamá. Por primera vez en mi vida, estoy siendo razonable. Estoy protegiendo a mis hijos de quienes los menosprecian, aunque sean parte de la familia. Colgué la llamada. Al girarme, vi a Camila y Bruno en el marco de la puerta de la cocina. Habían escuchado parte de la conversación, y sus rostros reflejaban confusión. Mamá, ¿estás peleando con la tía Verónica?, preguntó Bruno.
Estamos enfrentando algunos problemas de adultos. Sí, respondí con calma. ¿Tiene que ver con lo que pasó el domingo? Intervino Camila en voz baja. Me agaché para quedar a su altura. En parte, sí, pero sobre todo, se trata de cómo algunas personas en nuestra familia se tratan entre sí. A veces los adultos deben tener conversaciones difíciles para que las cosas mejoren. ¿Vamos a seguir viendo a los abuelos?, preguntó Bruno. ¿Ustedes quieren verlos? Se miraron entre ellos, dudando. Nos trataron muy mal, dijo Camila. Pero siguen siendo nuestros abuelos, añadió Bruno, con un tono más inseguro. Los abracé. Quiero que sepan algo muy importante. No tienen que pasar tiempo con personas que los hagan sentir mal consigo mismos, aunque sean de la familia. La familia debe hacerte sentir amado, seguro e importante. ¿Y si piden perdón?, preguntó Camila. Entonces veremos si sus acciones acompañan sus palabras, le dije. El resto de la semana fue un torbellino de llamadas, mensajes y drama familiar. David me llamó para agradecerme de nuevo y para contarme que él y Verónica habían decidido iniciar terapia de pareja. Me siento un tonto por no haber afrontado nuestros problemas antes, me confesó. Siempre esperaba que todo mejorara solo. Tu llamada me hizo dar cuenta de que necesitábamos ayuda profesional. Me dolió un poco escucharlo. Me di cuenta de que yo mismo había fomentado el comportamiento de Verónica, cubriéndola, justificándola, manteniendo la fachada de una familia unida, aunque sabía que no era así. A mitad de semana, mi tía Patricia me llamó para ver cómo estaba y contarme algunas novedades. Tus padres están a las corridas, me dijo. Están descubriendo cuánto hacías por ellos y les cuesta encontrar ayuda confiable. La empresa de administración que contrataron está recomendando reformas en los alquileres, y eso implica un gasto inicial que no esperaban. Ya no es mi problema, respondí, aunque sentí una ligera punzada de culpa. Me alegra que pienses así. Ah, y por cierto, Verónica me llamó ayer. Quiere saber si pagaré su terapia. ¿Y qué le dijiste? Que lo consideraría si antes se disculpa sinceramente contigo y con los niños. Pero de verdad, no con palabras vacías. El jueves por la tarde, estaba ayudando a Camila con su tarea de matemáticas cuando alguien llamó a la puerta. Miré por la ventana y vi a mi padre en el porche. Se veía más envejecido y cansado de lo que recordaba. Abrí, pero no lo invité a pasar. Esteban, necesitamos hablar. Estoy ocupado con la tarea de Camila. Solo será un minuto. Si viniste a pedirme que vuelva a encargarme de las propiedades o a hacer tus impuestos, ya te adelanto que no. No vine por eso, bajó la mirada. Vine a pedirte perdón. ¿En serio? ¿Un perdón genuino? ¿No solo porque Patricia te presiona? Le observé el rostro buscando sinceridad. ¿Puedo pasar, por favor? Contra mi mejor juicio, me hice a un lado. Entró y miró el lugar como si lo viera por primera vez. El mobiliario de segunda mano, la decoración modesta pero pensada, los dibujos de los niños en la heladera. Has construido un hogar muy bonito, murmuró. Gracias. Se dejó caer en el sofá con pesadez. He sido un pésimo padre y un abuelo aún peor. Me quedé de pie, con los brazos cruzados. Sí, lo fuiste. No tengo excusas. No puedo culpar a tu madre ni a Verónica ni a nadie. Fui yo quien decidió cómo tratarlos a ti y a tus hijos. Y me equivoqué. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué siempre fueron más importantes los hijos de Verónica que los míos? Guardó silencio. Luego respondió. Porque era más fácil. Verónica siempre exigía atención, armaba escándalos si no conseguía lo que quería. Tú siempre fuiste independiente, capaz. Nunca te quejabas, así que pensé que no lo necesitabas. Fui independiente porque no me quedaba otra. Y no me quejaba porque cuando lo hacía, nadie me escuchaba. Lo sé, y sé que fue culpa mía. Tus hijos son maravillosos, Esteban. Camila es tan inteligente y dulce, y Bruno es ingenioso y sensible. Me he perdido tanto por no prestarles atención. Sí, te lo perdiste. ¿Puedes perdonarme? ¿Ellos podrán? No lo sé, papá. El perdón no se exige, se gana, con hechos, no con palabras. Asintió. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Empieza por tratarlos como tratas a Isabela y Mateo. No solo cuando Patricia está presente, sino siempre. Recuerda sus cumpleaños sin que mamá te lo diga. Pregunta por sus intereses. Escucha de verdad cuando te hablen. Puedo hacerlo. Y si alguna vez vuelves a llamarme sirviente o dices que mis hijos pueden comer las sobras, me iré para siempre. ¿Entiendes? Lo entiendo. Cuando se fue, me quedé sentado en el sillón sintiéndome agotado. La última semana había sido como un tornado que arrasó con todo. Pero quizá, como después de una tormenta real, ahora podíamos reconstruir algo nuevo. Esa tarde me llamó la tía Patricia. Esteban, cariño, me enteré de lo que pasó ayer. Lamento haberte involucrado. No te atrevas a disculparte. Estoy orgullosa de que al fin te hayas plantado. Llevo años viendo esta dinámica de favoritismo y me preguntaba cuándo llegarías a tu límite. ¿De verdad? ¿Crees que soy ciega? En cada reunión familiar, en cada fiesta, los hijos de Verónica reciben regalos y atenciones, mientras Camila y Bruno son ignorados. Me rompe el corazón. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Por fin alguien en la familia veía lo que yo vivía. He organizado una reunión familiar este domingo, continuó. Estarán tus padres, Verónica, tú y los niños. Tendremos una conversación seria sobre cómo se está tratando a esta familia. Patricia, agradezco lo que estás intentando,
pero no creo que. Confía en mí. Tus padres dependen del fondo familiar para complementar su jubilación. Verónica me ha pedido préstamos para mantener su estilo de vida, porque David ya empezó a cuestionar sus gastos. Van a escucharme. Y tenía razón. Patricia manejaba el dinero familiar. Y el dinero, tristemente, era el único idioma que mi familia realmente entendía. El domingo llegó, y me encontré sentado en la elegante sala de estar de Patricia, con mis hijos a ambos lados. Mis padres estaban enfrente, visiblemente incómodos y molestos. Verónica, mi hermana, estaba en una esquina, con los ojos enrojecidos por el llanto y lanzándome miradas de odio cada cierto tiempo. Patricia, con 78 años y aún imponente en su blazer impecable y su collar de perlas, se mantenía de pie al frente del salón, con la postura firme de quien está a punto de dictar sentencia. He convocado esta reunión porque esta familia ha perdido el rumbo, dijo con voz firme. Durante años he observado cómo algunos miembros han sido tratados como si valieran más que otros, y no estoy dispuesta a tolerarlo ni un día más. Patricia, esto no era necesario, intentó decir mi padre, Rafael. Rafael, vas a escuchar, interrumpió ella con firmeza. Esteban ha estado administrando tus propiedades y llevando tu contabilidad durante 5 años, sin recibir un solo centavo, mientras trabajaba a tiempo completo y criaba solo a 2 hijos. Te ahorró miles de dólares. Y, mientras tanto, Verónica le mentía a su esposo sobre dónde estaba, quedándose en tu casa y esperando que Esteban pagara su comida. Es una falta de respeto total. No es tan sencillo, intentó justificar Verónica. Es exactamente así de sencillo, la interrumpió Patricia. El domingo pasado permitiste que tu madre le dijera a Camila y Bruno que podían comer las sobras. Las sobras. ¿De verdad crees que eso es aceptable, Claudia? Son tus nietos, tu sangre. El rostro de mi madre se tiñó de rojo. No fue nuestra intención. Entonces, ¿cómo lo quisiste decir? Explícame cómo decirles a 2 niños que pueden comer sobras, mientras sus primos ordenan comida de un restaurante caro. No es una crueldad. El silencio invadió la habitación. Entonces Patricia se volvió hacia mis hijos, y su voz cambió a un tono mucho más cálido. Camila, Bruno, quiero que sepan que su tía abuela los quiere mucho. Son una parte valiosa de esta familia y merecen ser tratados con amor y respeto. Camila asintió con seriedad, mientras Bruno se irguió en su asiento. Luego Patricia se volvió de nuevo hacia los adultos. Esto es lo que va a pasar. Rafael y Claudia le pedirán disculpas a Camila y Bruno por su comportamiento del domingo pasado. Una disculpa de verdad. Patricia, no podemos simplemente, empezó mi padre. Si no lo hacen, su asignación mensual del fideicomiso quedará suspendida indefinidamente. Mi padre cerró la boca de inmediato. Verónica, vas a devolverle a Esteban el dinero de todas las comidas que esperaste que cubriera durante tus visitas. Y además le vas a pedir disculpas por lo ocurrido el domingo. Ella parecía a punto de protestar, pero una sola mirada firme de Patricia la hizo guardar silencio. Y de ahora en adelante, continuó, todos los nietos serán tratados por igual, regalos iguales, atención igual, respeto igual. Si vuelvo a oír hablar de favoritismos, habrá consecuencias. Mi madre alzó la voz al fin. No puedes dictar cómo criamos a nuestra familia. Sí puedo, y lo haré. El fideicomiso familiar existe para fortalecer la unidad, no para respaldar comportamientos crueles. Camila y Bruno son parte de esta familia, y serán tratados como tal. Las disculpas que vinieron después fueron torpes y evidentemente forzadas. Mi padre murmuró algo sobre no haber querido herir a nadie. Mi madre se disculpó por sus malas palabras. Verónica, a regañadientes, aceptó pagarme, aunque dejó claro que pensaba que estaba exagerando. Pero las disculpas no eran el verdadero objetivo. Lo importante era que, por primera vez, alguien con peso en la familia reconocía lo que yo había soportado durante años. Al despedirnos, Patricia me tomó del brazo y me llevó aparte. Esteban, quiero que sepas que he hecho una adición a mi testamento. Camila y Bruno recibirán una herencia igual a la de sus primos. Tendría que haberlo hecho hace años. La abracé. Me sentí más liviano de lo que recordaba haberme sentido en mucho tiempo. 2 semanas después, las cosas en mi familia empezaron a cambiar. No todo fue como lo esperaba, pero sí hubo transformaciones reales. Mis padres contrataron una empresa para administrar sus propiedades y se sorprendieron al descubrir todo el trabajo que realmente yo hacía. También necesitaron un contador, que les costó mucho más de los $300 mensuales que alguna vez mencioné. El matrimonio de Verónica con David ya venía en picada. Lo que ocurrió con mi llamada no hizo más que exponer los problemas que llevaban tiempo ignorando. Resultó que Verónica estaba cada vez más frustrada con su relación, y David ya sospechaba de su comportamiento. Lo mío solo le dio pruebas para enfrentarla. Curiosamente, esa crisis pareció bajarle los humos a Verónica. El temor a perder su estabilidad le hizo notar cómo trataba a los demás. Ahora era más amable con mis hijos, aunque sospechaba que en parte era por conveniencia. El cambio más significativo fue con mis padres. Al principio, la igualdad impuesta por Patricia se sentía forzada,
pero poco a poco comenzó a fluir de forma más natural. Mamá empezó a interesarse genuinamente por los hobbies y actividades escolares de mis hijos. Papá los incluyó más en conversaciones y momentos con sus primos. ¿Era perfecto? No. ¿Se sentía completamente auténtico? A veces no, pero al menos mis hijos ya no eran tratados como ciudadanos de segunda dentro de su propia familia. Y eso lo valía todo. Lo mejor fue ver cómo Camila y Bruno florecían al recibir respeto y atención. Camila se unió al equipo de debate del colegio y empezó a opinar con firmeza durante las reuniones familiares. Bruno comenzó a expresarse más libremente y dejó de esconderse en las sombras durante los encuentros. Y yo aprendí algo importante aquella noche en el roble. A veces la mejor forma de hacer justicia no es gritar ni pelear, sino simplemente negarte a aceptar un trato que no mereces y tener el valor de alejarte. Esa llamada lo cambió todo, no porque destruyera a mi familia, sino porque, por fin, defendí a mis hijos y me defendí a mí mismo. Dejé de ser el sirviente familiar y empecé a ser un padre que exige respeto. ¿Y sabes qué? Jamás terminamos de poner esa mesa. Con el tiempo entendí que aquella noche en la que todo pareció derrumbarse, en realidad fue la noche en que todo se reordenó. Mis hijos comprendieron que merecen respeto. Yo descubrí que tenía más fuerza de la que creía. Y mi familia aprendió que sus acciones no eran gratuitas. Esa cena lujosa me costó $300 que realmente no podía gastar. Pero enseñarles a mis hijos que valen más que unas sobras, no tuvo precio. Ya pasaron 2 semanas desde aquel fatídico domingo, y la dinámica familiar no volvió a ser la misma. El caos inicial dio paso a una nueva forma de relacionarnos, más honesta, porque a veces las lecciones más importantes nacen de un simple basta. Aquella cena no fue el final de mi vínculo con mi familia, fue el comienzo de uno mejor, construido sobre respeto y amor, no sobre deber y costumbre. Camila y Bruno aún recuerdan esa noche en el roble como una de sus favoritas, no por la comida cara, sino porque fue la noche en que su padre les mostró que valía la pena luchar por ellos. Y eso, más que cualquier venganza, era justo lo que yo quería darles.